Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por su interés en este curso. Soy Ángela Liliana Londoño, soy médica, epidemióloga, docente de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. El tema que vamos a tratar hoy es el de lineamientos para el aislamiento domiciliario en aquellos pacientes que están infectados con COVID-19. Entre los temas a tratar, vamos a hablar un poco de comunicación efectiva, de los mecanismos de transmisión y de los puntos clave a tener en cuenta si se contrae el virus. Al finalizar el módulo, los participantes estarán en capacidad de resaltar la importancia de la comunicación efectiva con la familia y con los pacientes, describir los mecanismos de transmisión del COVID y educar a las familias enfatizando en aquellos puntos clave que son fundamentales para romper la cadena de transmisión. Para lograr una comunicación efectiva, es importante que primero que todo creemos un ambiente de confianza y seguridad en el cual tanto los pacientes como sus familias sientan que nosotros les podemos ayudar. Debemos utilizar lenguaje sencillo, evitar el lenguaje médico que es muy técnico y usualmente ellos no están acostumbrados, dar mensajes cortos y concretos y escucharlos para saber qué inquietudes o qué dudas tienen con respecto a la educación que les hemos dado y por último realizar unas preguntas de verificación que nos van a permitir identificar si ellos entendieron claramente todas las indicaciones que nosotros les hemos dado. Para realizar estas preguntas de verificación, debemos evitar palabras como ¿me entendió? Porque la respuesta que probablemente vamos a obtener es sí o no. En lugar de eso, podríamos, por ejemplo, preguntar ¿cuándo se debe lavar las manos? O muéstreme cuál es la forma como usted se va a lavar las manos. Una de las grandes preocupaciones, tanto para el paciente como para la familia, es el hecho de que en casa puede haber otras personas de riesgo, como por ejemplo los abuelos o niños que son grandes transmisores de la enfermedad y él, por supuesto, no los quiere contagiar. Vamos a hablar entonces de algunos elementos que son clave dentro de la consejería del paciente y de la familia. El cortar la cadena de transmisión es tal vez uno de los objetivos más importantes de todo este proceso. Una persona infectada le puede transmitir la infección a otra sana al toser o al estornudar. Esta transmisión ocurre porque en las gotas van los virus. El coronavirus mide más de 5 micras. Cuando los microorganismos tienen estas medidas, no se pueden proyectar más allá de 1 metro. Por lo tanto, una persona que esté a menos de 1 metro de la persona infectada es la que es susceptible de contraer la infección directamente por las gotas. También la transmisión puede ocurrir por contacto con las mismas gotas o porque las manos tocan aquellos objetos que están contaminados. Una persona que tose o estornuda y se lleva las manos a la cara, entonces lleva este virus a todos aquellos objetos que está tocando. Y otra persona que llega y toca los mismos objetos, se lleva las manos a la cara por donde el virus puede penetrar a través de las mucosas, de los ojos, de la nariz o de la boca. Es necesario que nosotros nos aseguremos de que tanto el paciente como la familia entienden claramente cómo es la forma de transmisión de la infección. La primera medida que nosotros debemos indicar es la del aislamiento. Hay que dejar muy claro que el paciente se debe quedar en casa. En esta casa donde esté, es ideal que él tenga una habitación individual y si esto no es posible, entonces un sitio por lo menos donde esté alejado como mínimo 1 metro de los demás integrantes de la familia, incluyendo que haya camas separadas en la misma distancia.
También sería muy apropiado si nosotros pudiéramos indicarle que utilice un baño exclusivo para él. Cuando esto no es posible, simplemente se le indican todas las medidas de desinfección que se deben realizar, particularmente cuando el paciente utiliza el baño. Las puertas deben permanecer cerradas. La casa, sobre todo el sitio donde está el paciente, debe estar muy bien ventilada, con las ventanas abiertas. No debe estar con otras personas de la casa. Deben tratar de no compartir espacios. Tampoco deben recibir visitas y mucho menos tener contacto con las mascotas, que en este caso actúan como fomites, porque el paciente con las manos puede llevar el virus a las mascotas y las otras personas al manipularlas entonces lo pueden recibir. Con respecto a las personas que van a cuidar a nuestros enfermos, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, se debe limitar el número. Ojalá fuera una sola persona y persona que no sea de riesgo, la persona más sana, y ojalá que no tenga más de 60 años en la medida pues que sea posible. Esta persona, cuando está atendiendo al paciente, debe usar una mascarilla quirúrgica, la cual debe estar muy bien ajustada y le debe cubrir boca y nariz. Y también debe utilizar tanto guantes como mascarilla cuando realiza maniobras o en la boca o las vías respiratorias del paciente, o en casos en que manipule heces, orina y otros desechos. No se debe olvidar que siempre debe realizar higiene de las manos, incluso cuando se retira los guantes. La medida más importante para la prevención de todas las infecciones es la higiene de las manos. Sugerimos que se utilice la técnica de la Organización Mundial de la Salud, la cual cubre todos los espacios y toda la superficie de las manos para que queden correctamente limpias. La duración del lavado es aproximadamente de 30 a 40 segundos. Solamente si no existe disponibilidad de agua y jabón, sí se recomienda la utilización de soluciones alcohólicas con una concentración mínima del 70%. Las manos se deben lavar después de toser, de estornudar, cuando estén visiblemente sucias, cuando se han tocado, por ejemplo, superficies o manijas de puertas que han sido tocadas por enfermos o que desconocemos si las personas que las han tocado están enfermas, cuando hemos estado en lugares muy concurridos, cuando tocamos la basura. Los pacientes infectados con coronavirus deben usar mascarilla cuando están cerca de otras personas, cuando están cerca de las mascotas o cuando reciben personal de salud o reciben al cuidador. Hay ocasiones en que los pacientes les molesta mucho la mascarilla, incluso refieren dificultades para respirar, sobre todo las personas mayores. Así que en estos casos lo que se aconseja es que estos pacientes no compartan espacios pequeños con el resto de la familia, o que en caso necesario, cuando la familia necesita entrar a la habitación del enfermo, use mascarilla. Toda la familia debe conocer las prácticas de higiene respiratoria, tales como cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar con un pañuelo desechable que debe ser inmediatamente tirado a la basura. Aprender a toser y estornudar sobre el pliegue del codo, recordar que cuando haya personas con síntomas de resfriado en casa, deben guardar la distancia mínima de 1 metro de la que ya hemos hablado. Y por último, a veces es necesario colocar alertas visuales en la puerta de la habitación de los pacientes con coronavirus para que las personas recuerden que deben evitar entrar a la habitación. Otro de nuestros puntos clave es la limpieza en el hogar. La desinfección se debe realizar diariamente. En la habitación del enfermo hay que tener muy en cuenta aquellas superficies que son las que más pueden estarse tocando, como por ejemplo las manijas de las puertas, las mesillas, los interruptores de la luz y el baño. También los objetos de mayor uso, por ejemplo el teléfono.
Se debe usar jabón o detergente doméstico o hipoclorito en una dilución al 0,5 para los pisos, los baños y las cocinas. Cuando haya superficies donde no se pueda utilizar hipoclorito, se pueden limpiar con alcohol al 70%, pero el alcohol no se retira, se deja sobre la superficie que se limpió. La dilución de hipoclorito es muy fácil, se puede calcular más o menos, o para 1 litro se calculan 100 centímetros, es decir, 5 cucharas soperas. O, por ejemplo, para preparar un 200 centímetros, que es lo que equivale más o menos como a un pocillo chocolatero, se le ponen 2 cucharadas. Con eso entonces obtenemos una dilución que es más o menos de 1:10. Debo resaltar también que para la limpieza se deben utilizar o guantes desechables o guantes de uso doméstico. Si se utilizan guantes desechables, estos deben tirarse inmediatamente después de su uso. Si se utilizan guantes de uso doméstico, ellos se deben lavar con agua y jabón y si desean, se pueden desinfectar con la misma dilución del hipoclorito que ya explicamos. Se debe realizar siempre higiene de las manos tanto antes como después de quitarse los guantes. Y es importante definir quién realizará la limpieza. ¿Por qué? Porque si las personas no están en capacidad de hacerlo o por su edad o por su salud, el cuidador lo debe hacer. Pero si las personas tienen cuadros muy leves y están en capacidad de realizar la limpieza, es lo ideal que ellos mismos la hagan para así no exponer a otras personas de la familia. Con respecto al uso de la vajilla, será solamente para el paciente. La vajilla no la deben utilizar otras personas de la familia. No requiere ninguna norma especial, no se requieren desechables y las personas que la lavan pueden escoger o lavarla simplemente con agua y jabón o si desean pueden descontaminarlas con hipoclorito de sodio a las concentraciones que ya hemos hablado. Cuando yo en varias oportunidades he mencionado que se puede utilizar jabón o hipoclorito, la razón es que el virus tiene una capa lipídica externa, la cual se destruye con el jabón, por lo tanto es muy efectivo. Con respecto a la lavandería, eh, importante el hecho de que no se debe compartir con los pacientes ningún objeto personal ni ropa, por ejemplo, como las toallas, como tendidos de cama. Es importante que si la ropa no se va a lavar en la lavadora, si se va a lavar a mano, se deben utilizar guantes domésticos para no tener contacto directo con la piel. Otras cosas que hay que tener en cuenta son una, que la ropa no se debe sacudir y la otra, que no la deben abrazar cuando la recojan para que tampoco tenga contacto con la piel. Por último, para el manejo de residuos, es ideal tener en la habitación del paciente un basurero, ojalá con tapa, el cual debe tener una bolsa negra. Esta no debe llenarse más allá de las 2/3 partes. Se debe cerrar y se debe introducir en otra bolsa de color negro también. Cuando se vive en condominios, es ideal que las personas que administran estos condominios tengan organizado de tal manera que las bolsas negras no se mezclen ni con las blancas, ni con las verdes, ni con las de otros colores para que se pueda facilitar el reciclaje y prevenir así también la contaminación de los recicladores. Otra de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud es que estos residuos que se generen por parte de los enfermos, ojalá se deban recoger en el menor tiempo posible. El último punto clave se refiere a dos aspectos. El primero es la vigilancia atenta que se debe tener de los cambios que puedan ocurrir en la evolución del paciente. En caso de que presente dificultad respiratoria, se debe consultar de inmediato. Si el paciente va a consultar por cualquier razón, sea urgencias o sea por consulta externa, se debe avisar primero a la IPS para que estén preparados para recibirlo y así evitar nuevos contagios. Hay que recordar a los pacientes que bajo ninguna circunstancia se pueden automedicar. Las últimas dos diapositivas, lo que yo les estoy mostrando es una serie de direcciones donde ustedes pueden obtener la información de todo lo que acabamos de hablar y también
pueden obtener imágenes que les pueden ser de utilidad para realizar educación. Muchísimas gracias. Espero que hayan aclarado muchas de las dudas que tenían con respecto al manejo en el aislamiento de los pacientes en el hogar.